Ahora vamos a ver de forma general cómo podemos organizar las rutas de nuestro proyecto. Entonces el primer paso es que vamos a crear un archivo que se va a llamar router.js, va a estar en la raíz de nuestro proyecto. Este archivo lo que va a hacer es importar la librería como tal de React y va a importar los siguientes componentes desde la librería React Router. React Router DOM, ¿sí? Que es la que instalamos previamente. Aquí, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar el browser router, que es para todo el tema de navegación. Vamos a utilizar el componente de ruta como tal para poder definir las rutas, y vamos a definir también el componente switch para que él pueda alternar entre una ruta y la otra. Seguidamente entonces vamos a crear un componente sin estado, y ese componente sin estado entonces lo voy a llamar router, y dentro del mismo pues lo que vamos a hacer es llamar al componente browser router. Uy, aquí hubo un error. Componente browser router, y dentro de él vamos a hacer un switcheo para que él pueda alternar entre una ruta y la otra y no tengamos problemas de navegación, y ya propiamente dentro de él vamos a establecer unas rutas. Entonces lo primero que vamos a establecer nosotros es, a ver, antes vamos a definir primero qué ruta vamos a indicar. Entonces vamos a establecer que en la raíz del proyecto él exactamente va a llamar al componente al componente al componente app, ¿sí? Donde las rutas se llaman, los componentes se llaman es de esta manera. Entonces vamos a llamar al componente app. Listo. Después entonces lo que vamos a establecer también es que vamos a llamar por medio de la ruta, por medio de la ruta, a ver, yo recuerdo aquí, damos a apps, home, digamos que la ruta panel, ¿cierto? Entonces por medio de la ruta panel vamos a llamar al componente panel, ¿sí? También vamos a indicar que cuando no exista una ruta determinada, él va a llamar al componente not found. Listo. Entonces obviamente aquí nosotros vamos a tener que importar los componentes. Entonces aquí vamos a importar el componente app, vamos a importar el componente panel que está en la carpeta components, lo vamos a encontrar en panel y se llama panel, y vamos a importar al componente not found que lo encontramos en components not found, not found. Listo, entonces digamos que aquí ya tenemos establecido cómo sería nuestro sistema de navegación. Ahora estas rutas hay que definirlas en el archivo index.js, y allí entonces desde este archivo no vamos a llamar al componente app, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar nuestro componente router puntualmente desde el archivo router, ¿sí? Y aquí posteriormente nosotros lo que vamos a hacer es crear un componente sin estado que vamos a llamar app, y puntualmente nosotros acá vamos a retornar el componente router. Entonces aquí hay que hacer un cambio,
sería de esta forma. Al tener retorno hay que cambiarlo por llaves y aquí estamos indicando que él va a renderizar realmente lo que encuentre aquí y pues él a su vez va a llamar al componente app. Voy a revisar en la aplicación si de pronto hay alguna inconsistencia. Aquí tenemos la aplicación, listo, no hay ningún problema. Si yo por ejemplo aquí coloco panel, vamos a ver qué sucede. Bueno, no está llamando al componente panel, entonces vamos a hacer algo en el componente panel. En panel que tenemos, no tenemos ninguna información, entonces vamos a crear un componente. Entonces aquí vamos a tener React de React, ¿sí? Y aquí vamos a tener nuestro componente panel, y él puntualmente lo que va a hacer es retornarnos, digamos, una etiqueta div, y dentro de la etiqueta div vamos a tener un h1 y denominémoslo panel. A ver qué sucede. Listo, entonces aquí ya estamos verificando que si colocamos esta ruta nos llama el componente panel. Si estamos en la raíz del proyecto, pues se está llamando al componente app, pero esto hay que corregirlo. Y si colocamos una ruta que no exista, pues él me va a llamar página no encontrada, es decir, que me está ya vinculando al componente no found. Entonces digamos que ahí ya tenemos establecida la navegación general de nuestra aplicación y ya sobre ello ustedes pueden ir creando las demás rutas. Ahora voy a explicarles cómo hacer un linkeo en el siguiente video.